para tu vida, porque te va a llevar a conocer más a Dios como un Dios que está cercano a ti. Así que he puesto como título, insisto, Dios lo ve todo. Y lo he basado en el pasaje del Salmo 139, verso 1. El salmista en el Salmo 139, verso 1 dice lo siguiente: oh Dios, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Dios, tú me has examinado y conocido. En otras palabras, Dios, tú me conoces totalmente. Tú me has examinado en lo más profundo de mi ser, en mi exterior. Conoces mi vida, conoces mis pasos, conoces mis sueños, conoces mis anhelos, conoces mis pensamientos, conoces todo de mí. Por eso el salmista, cuando dice tú me has examinado y me has conocido, es porque Dios lo ha observado en todos los días de su vida y en cada paso que da. Por eso Dios lo ve todo. Dios ve nuestro caminar, nuestro sentar, nuestro levantar. Y quisiera llevarte a ese salmo. Si me gustaría, si es posible, que tú lo tuvieras ahí en tu Biblia abierto, pero también que lo pudieras leer. Este salmo tiene mucha enseñanza, aunque la base de todo lo que voy a compartir esta mañana no va a estar haciendo referencia a todo lo que dice este salmo, pero quiero permitirme leerlo. Es un salmo que tal vez ya lo has leído, y si no lo has leído, permíteme leerlo para que Dios pueda hablar a tu corazón una vez más y que podamos entender la magnitud de cómo Dios lo ve todo, cómo Dios lo sabe todo, y que Dios al final, cuando nosotros hacemos lo correcto, nos recompensa, nos bendice, que ese es el propósito principal cuando buscamos a Dios, saber que Él nos dará su promesa o sus promesas. Dice el Salmo 139 en el verso número 2: ¿Sabes cuando me siento y cuando me levanto? Este salmo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. El verso 1 sería: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y sabes cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos de ti. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir. Incluso antes de que lo digas, Señor, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado, es tan alto esto que no lo puedo entender. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más, aún allí me guiará tu mano, dice el verso número 10, y me sostendrá tu fuerza. Verso 11: podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodee que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Sigue diciendo el salmista en el verso 13: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por haberme hecho, por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena, y cuando despierto, todavía estás conmigo. Verso 23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Si usted recuerda, leímos en el verso número 1: oh Señor, tú has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí.
En el resto de los versículos vemos cómo Dios lo sabe todo en todas las áreas. El salmista expresa cómo Él ha estado presente y ha estado observando toda la vida del salmista. Pero concluye el salmo diciendo, y es lo que esta mañana yo espero que podamos decirle al final de este sermón: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Qué hermoso es pensar que tenemos un Dios que todo lo ve, que todo lo observa, para guiar nuestros pasos. Él nos examina de tal manera que cuando hay algo que nos inquieta, o hay algo que hacemos, o que nos quiere hacer llevar a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, Dios nos observa, y cuando le pedimos que Él nos ayude y nos guíe, Él hace que nuestra vida se alinee nuevamente al propósito y a la voluntad de Dios. Porque sabe bien Dios que cuando caminamos en su voluntad, todas sus promesas van a ser cumplidas en nuestra vida. Hay miles de promesas para todos los que creemos en nuestro Dios y en nuestro Señor Jesús, pero esas promesas se cumplen solamente cuando estamos creyendo en Dios y en su Hijo Jesús, y a través de la fe podemos estar firmes. Aunque las circunstancias sean totalmente contrarias, podemos estar firmes confiando en Dios, creyendo que si Dios lo dijo, así va a ser. Por eso, cuando tenemos alguna necesidad y viene la preocupación y viene la ansiedad, como en todo momento una persona lo sufre cuando hay algo que es contrario a su vida, es cuando nosotros tenemos que voltear nuestro rostro a Dios y decirle: Señor, examíname, mira mi corazón. Tú conoces todo lo que yo necesito, lo que estoy enfrentando. Y antes de que le podamos decir algo a Dios, Él ya sabe todo lo que necesitamos. Pero dice la Escritura que tenemos que pedirle a Él específicamente qué es lo que necesitamos para que Él pueda intervenir. Vaya conmigo tomando esta base del Salmo 139, pero ahora vaya conmigo tomando en consideración las palabras de nuestro Señor Jesús. Yo creo que nada del Antiguo Testamento puede ser una doctrina sólida si no la fortalecemos con lo que dice el Nuevo Testamento. Así que estamos hablando de David en el tiempo de los reyes, en el tiempo de los profetas, pero también ahora vamos a hablar de nuestro Señor Jesús, en el tiempo en el que el Señor manda a su Hijo para revelarnos su voluntad y su propósito. Y Jesús junta a sus discípulos y les da una enseñanza que esta mañana podemos atesorarla en nuestro corazón. Vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo número 6. En Mateo capítulo número 6, Jesús da una enseñanza acerca del Dios que todo lo ve, y habla no solamente de que Dios lo ve todo, sino que también Dios lo sabe todo. Pero mayor aún, dice la Biblia, que cuando Él ve y sabe, y nosotros hacemos lo que Él nos dice, entonces nos recompensará. Así que Dios todo lo ve, y cuando decimos todo lo ve, es aún lo secreto de nuestra vida, lo íntimo de nuestra vida, lo que nadie conoce, lo que nadie sabe, lo que usted no sabe de mí en mi interior y lo que yo no sé de usted en su interior, pero Dios sí lo sabe. Él es el que nos examina. Y cuando el Señor les da esta enseñanza, les está diciendo: ustedes muchas veces actúan de la forma en la que la mayoría actúa, pero hoy quiero enseñarles que se tienen que mover o actuar de una manera diferente. Ahora, si son mis discípulos, tienen que aprender a dar. Y a dar no de una forma en que todos los vean, sino tienen que aprender a dar en lo secreto. Tienen que aprender a orar, pero no como la mayoría lo hace, orar para que todo el mundo los vea, sino van a orar en secreto. Ayunar como la mayoría lo hace cuando ayuna, desnudando su rostro ahí para que vean que están ayunando. Mas yo les digo que cuando ayunen en lo secreto. Es lo que nadie ve, solamente Dios. Tu Padre que te ve en lo secreto, dice la Escritura, te recompensará en lo público. Entonces vamos a ver esas tres actitudes que el Señor nos enseña a tomar. Cuando damos, cuando oramos y cuando ayunamos en lo secreto, es porque Dios tiene una recompensa que sí va a ser en lo público. Vaya conmigo. Y por favor, no quite su pensamiento con ningún distractor, porque esta enseñanza le va a llevar a ser un cristiano conquistador de promesas de Dios. Dice la Escritura en el verso número 1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos.
De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Tienes que cuidar de no hacer las cosas para que los hombres te vean, porque si es así, no tendrás recompensa de parte del Señor. No habrá el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida ni en tu familia, ni aún los sueños o metas que tú pongas delante de Dios se podrán cumplir en tu vida, porque no lo estás haciendo en esa actitud que Dios pide que lo hagas, en lo secreto. Mas dice el verso número 2, cuando pues del limosna o cuando te toque dar, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Al contrario, dice el Señor, mas cuando tú des limosna, y esto es en forma personal, cuando tú des limosna, señala al que está a tu lado y dile, cuando tú lo hagas, hazlo en secreto. Cuando te toca dar tu ofrenda o tu diezmo, o te toca dar a alguien que tiene necesidad un pan, o te toca dar a alguien que tiene necesidad un vestido, o te toca dar a alguien que tiene necesidad el orar por él, todo lo que tú vayas a dar en favor de alguien, procura hacerlo en lo secreto, para que el Padre que todo lo ve, que es el tema de hoy, el Padre que todo lo ve, que te está viendo, te recompense en público. Muchas veces pensamos y decimos, ¿cómo es posible que esa persona sea tan bendecida por Dios? ¿Cómo es posible que a pesar de muchas situaciones difíciles que enfrente, cómo es posible que siga adelante? Bueno, porque en lo secreto esa persona tiene un tiempo con Dios y hace cosas para Dios que en su momento Dios lo recompensa en público. ¿Qué quiere decir? Que todo mundo verá que Dios está con él o con ella. Esa es la base de esta enseñanza. El que las personas vean que Dios está en ti y que puedan glorificar a Dios por lo que Dios hace a través de ti. Dice este pasaje, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Así que hay una recompensa cuando hacemos las cosas de la manera correcta. Y la recompensa es para aquellos que decidimos obedecer lo que el Señor nos enseña. Pero sigue diciendo en el verso número 5, y ahora hablando el tema de la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero sigue diciendo, mas tú, nuevamente de forma particular, mas tú tienes que hacerlo de esta manera. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el cielo, que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Hasta ahí estamos bien. Estamos conociendo a un Padre que ve a sus hijos en lo secreto. Y cuando lo ve en lo secreto, Él en su tiempo está preparando una recompensa. Hay un canto hermoso que dice, ahí viene la recompensa. ¿Cuántos creen que viene una recompensa para sus vidas? Yo creo en la recompensa de Dios. Es más, yo he gozado la recompensa de Dios. Hay muchas recompensas que Dios nos da día con día cuando estamos firmes creyendo y haciendo lo que Dios nos pide. Y cuando somos recompensados, nos gusta compartir esa recompensa. No nos podemos quedar callados. No nos podemos solamente quedar con la recompensa y disfrutarla nosotros mismos, sino públicamente compartimos esa recompensa. Hay una historia de una mujer llamada Agar en el Génesis 16. Usted la ha de recordar, muchos de ustedes la han de recordar. Sarai y Abraham, ellos como matrimonio, como una pareja que Dios había unido en ese tiempo, en el tiempo de Abraham, ellos tenían 10 años aproximadamente de haber reposado en la tierra de Canaán o se habían establecido en la tierra de Canaán, y después de 10 años no habían podido tener hijos. Y para Sarai era muy difícil esa situación. Y le dice a Abraham, ¿sabes qué? Ya tenemos 10 años aquí y Dios no me ha concedido, así le dice ella, Dios no me ha concedido el tener un hijo. ¿Qué te parece? Mira, tengo una sierva llamada Agar. ¿Qué te parece si yo la pongo delante de ti para que pues tú estés con ella? Y tal vez a través de ella Dios me dé un hijo, dice ella. Y Abraham, pues muy inteligente, dijo, bueno, está bien. Dice la Biblia, y Abraham aceptó que la sierva de, en este caso Sarai, fuera la que estuviera con Abraham y les diera ese hijo. Y la Biblia dice que así fue.
y posteriormente cuando Agar se dio cuenta que estaba embarazada, ella empezó a rebelarse en contra de su señora, en este caso de la esposa de Abraham, y la empezó a tratar mal, a tal grado que la esposa de Abraham va con Abraham y le dice: ¿sabes qué? Agar, yo la presenté delante de ti para que nos diera un hijo, y ahora que sabe que está embarazada, viene y continuamente me trata mal, no me hace caso, no me obedece. Y desde ese entonces dice que ella iba a tener medidas más fuertes, y Abraham le dijo: mira, es tu sierva, haz lo que tengas que hacer. Y entonces lo que hizo la esposa de Abraham fue empezar a tratar mal a Agar, y la empezó a presionar, al grado que Agar se fue de ese lugar y se fue al desierto y estuvo vagando. Y dice la escritura que ella estaba sola, decepcionada, porque al final de cuentas ella solamente obedeció lo que se le estaba indicando. Ella estaba en una circunstancia que ella no había provocado, la había provocado la esposa de Abraham, y Abraham había consentido con ello, pero ahora ella era la que estaba vagando en el desierto y estaba sufriendo, estaba siendo afligida. Y aparentemente nadie veía eso, pero Dios estaba viendo lo que Agar estaba sufriendo, porque como sierva ella había dispuesto su vida para cumplir un propósito divino. Al final de cuentas dice la escritura que cuando Agar se encuentra en un lugar cerca de donde había agua, ahí donde ella refrescaba su sed o saciaba su sed, se le apareció un ángel y le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Y ella le expresa que la aflicción que está pasando, y le dice el ángel: ¿sabes qué? Tienes que regresar con tu señora y someterte a su autoridad. Pero es que ella, tienes que regresar, y mira, el hijo que tú vas a tener va a ser una persona que va a ser aguerrida, va a ser fuerte, y va a ser un guerrero que va a pelear contra muchos, y va a ser innumerable, incontable esa descendencia. Pero tú tienes que regresar. Y dice la escritura, vaya conmigo si quiere ir conmigo a Génesis capítulo número 16. Génesis 16. Dice la escritura en el verso número 16, verso número 7. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua. Y ese ángel le dijo: ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai. Contestó ella. El ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió: es que pues ella no me quiere, ella me trata mal. Y el ángel le dijo: yo te daré más descendencia de los que puedas contar. Y sigue diciendo que en el verso número 11 al final dice: porque el Señor ha oído tu clamor. Y el ángel le dice: Agar, el Señor ha oído tu clamor. Mira, tal vez tú piensas que Dios no te ha atendido, te ha abandonado o te ha dejado. Dios no te ha dejado, ni te ha abandonado, ni ha dejado de escucharte. Dios todo lo ve, ha visto todo el proceso que has vivido, ha visto tu corazón, tu disposición de hacer las cosas para agradar a Dios y someterte a la autoridad. Y todo eso Dios lo ha estado viendo. Y tú piensas: pero ¿por qué estamos pasando por esto? ¿Por qué tenemos que pasar por este proceso? Y todos esos pensamientos venían a la vida de Agar como cuestionando: pero ¿por qué, si yo solamente obedecí, por qué tengo que pasar por esto? Dice la escritura que el ángel le expresó dándole esa tranquilidad: porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Y cuando hay algo que te angustia y clamas a Él, Dios te va a escuchar. Y aunque aparentemente nadie lo ve, pero Dios todo lo ve. Y Dios tiene cuidado de ti. Y aún desde el desierto Él la hizo recapacitar para que regresara a la casa de Abraham y pudiera tener a ese hijo. Dice la escritura que a partir de ese entonces, verso número 13, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor. A partir de esa experiencia con el ángel del Señor, Agar usó otro nombre para referirse al Señor. Y escucha bien, mira la referencia que tenemos de cómo Agar llama a nuestro Dios. Dice la escritura que ella empezó a referirse del Señor de la siguiente manera. Ella dijo: tú eres el Dios que me ve. Tú eres el Dios que me ve. También dijo: de verdad he visto a aquel que me ve. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios que nos ve.
en nuestra aflicción, en nuestra necesidad. Tenemos un Dios que está con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida y que en medio de la angustia escucha nuestro clamor. Dios todo lo ve. En este desierto, tal vez del proceso que tú has estado viviendo internamente, en lo que nadie ve, en lo que nadie se da cuenta, pero que ha sido aflicción para tu interior, Dios te habla y te dice: yo he visto tu aflicción, yo he visto todo lo que has pasado, sé lo que sientes, sé lo que anhelas, y ahora el Señor te da una instrucción: si en lo secreto tú me buscas, yo te voy a recompensar en lo público. Porque todo este mensaje tiene que ver con el buscar a Dios en lo secreto, que el corazón que nadie ve sea un corazón conforme al corazón de Dios. Usted recuerda de David cuando fue electo rey. El profeta fue para ungir al nuevo rey y el papá Isaí vino y trajo a todos sus hijos. Habían pasado 7 hijos delante del profeta para que fueran ungidos como rey, y Dios le dijo al profeta: no te dejes llevar por lo que tus ojos miran, porque yo no miro lo que miran los hombres, yo miro el corazón, y ninguno de ellos es. Y entonces mandan preguntar por si hay otro más, y dicen: sí, hay uno, el menor, está allá cuidando las ovejas, mándalo traer. Y cuando llega, Dios le dice al profeta: él es, úngelo como rey. Él estaba ya en lo secreto, pastoreando las ovejas de su padre, siendo un hijo obediente, un hijo temeroso de Dios también, porque cuando él cuidaba las ovejas de su padre, él siempre se encomendaba a Dios para que le ayudara a enfrentar al oso y al león, y Dios siempre estuvo con él. Por eso cuando es ungido como rey y le dice el Señor: él es, úngelo. Claro que el profeta a su parecer no era el mejor, pero para Dios era el mejor. Dile al que está a tu lado: para Dios tú eres el mejor. Díselo. Créetela, por favor, créetela, porque si tú no crees, al que cree todo le es posible. Pero cuando tú no te crees ni en ti mismo, entonces no esperes recibir nada ni lograr nada en la vida. Pero cuando tú crees que Dios está contigo, haz como el apóstol Pablo. Pablo sí se la creía. ¿Cuántos dicen amén? Él dijo: todo lo puedo en Cristo, todo. Porque Dios todo lo ve, y todo lo que enfrente lo voy a poner en las manos del Señor, y cuando el Señor intervenga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios ve todo lo que tú estás viviendo, no hay nada ajeno. Ha visto cómo te han afligido, han visto cómo las circunstancias han venido a abrumarte, a hacerte tal vez llorar en secreto, lágrimas en tu recámara, en tu cama. Y como decía el salmista: tus ojos se han cansado de tanto llorar, tu garganta de tanto clamar. Pero no es que Dios no esté respondiendo, Dios está esperando el tiempo para la recompensa. Dios todo lo ve y Dios te va a recompensar. Dice la escritura en Job 34:21, lo voy a leer en la versión Reina Valera 60. Job 34:21 dice: porque sus ojos están sobre los caminos de los hombres y ve todos sus pasos. Los ojos de Dios están sobre los caminos de los hombres y ve todos sus pasos. La Nueva Traducción Viviente, para que lo entienda o lo comprenda un poquito mejor, lo dice de la siguiente manera: pues Dios observa cómo vive la gente y ve todo lo que ellos hacen. Dios observa cómo vives y todo lo que tú haces. Dios observa tu estilo de vida y todo lo que tú haces. No hay nada oculto. Por eso muchas veces decimos: Señor, ¿por qué no me respondes? Porque Dios está viendo todo lo que tú haces y cómo vives. Y si tú en lo secreto tú estás buscando a Dios, pero es que nadie me ve, ves que este es el momento propicio para buscar a Dios, cuando nadie te ve, porque Dios te va a recompensar en lo público. No es buscar a Dios cuando vienes y te congregas a la iglesia. No es levantar las manos y adorarle cuando vienes y te congregas a la iglesia, sino es adorarlo en tu casa, adorarlo en la calle, adorarlo en tu trabajo, adorarlo en tu escuela, adorarlo en todo lugar. Porque Dios está en todo lugar. Él es omnipresente, todo lo ve, todo lo sabe. Y cuando tú aprendes a ser un adorador, Dios te reconoce y dice: este o esta mujer es una adoradora, un adorador en espíritu y en verdad. Porque la adoración es en lo secreto. Lo espiritual es algo entre Dios y tu vida. Y tu vida espiritual no depende de lo externo, tu vida espiritual depende de lo interno. Que tu corazón esté bien con Dios. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, y que tu corazón pueda hacer lo que Dios te pide
y en lo secreto, en esa comunión con Dios, tú puedas ver el favor de Dios en lo público. Ve conmigo, por favor, a Mateo capítulo número 6, verso 7, retomando este pasaje del Señor Jesús. Dice: y cuando ores, no uses vanas repeticiones, porque Dios todo lo ve, todo lo sabe y sabe todo lo que necesitas. Cuando Dios te ve, se está dando cuenta de tu necesidad. Todavía ni siquiera le dices lo que necesitas, pero Él ya sabe que necesitas. ¿Cuántos tenemos necesidad esta mañana? Dios sabe tu necesidad. Todas tus necesidades Dios las sabe. Tus necesidades internas y tus necesidades externas. ¿Cuáles son las necesidades más importantes, hermana? ¿Las externas o las internas? Las internas. Porque todo lo externo, todo es pasajero. Todo es vano. Pero lo interno es eterno. Esto nadie lo puede arrebatar, nadie te lo puede quitar. Satanás no puede venir cuando Cristo tiene el trono de tu corazón. No puede venir a arrebatar nada de tu vida. Dice la Escritura, porque nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Cuando Dios te tiene en sus manos, todo va a ser conforme a su voluntad. Y Dios va a permitir que pases procesos difíciles, sí. Pero eso no quiere decir que ese proceso es un motivo por el cual Dios no va a ayudarte, no va a responderte. Los procesos simplemente son para enseñarnos y probarnos que Dios nos ama y probar que le amamos a Él. Dice este pasaje, el verso número 8: no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. ¿Cuántos lo creen? Mire, eso también tendríamos que aclararlo, porque hay personas que son muy inteligentes. Ya ve que los mexicanos somos muy inteligentes para evitar hacer más trabajo del que debemos de hacer. Y entonces surge alguien que dice: bueno, es que si Dios sabe todas las cosas antes de que nosotros se las podamos expresar, como dice la Escritura, pues entonces, pues ¿para qué le pongo mis peticiones si Él ya sabe? Señor, tú sabes todas mis necesidades, las pongo en tus manos. Dice ahí este pasaje, y es muy específico cuando dice: porque el Padre sabe de qué cosas tienes necesidad, sabe de lo que tú necesitas antes que tú lo pidas. No dice: ya sabes, pues ¿para qué le pido? Tenemos que pedir. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que toca, se le abre. Pero tienes que pedir. Y algunos han dicho: no, pues yo solamente digo, Dios conoce. Dios conoce mi necesidad. No, Señor, usted tiene que aprender a expresarle a Dios su necesidad, porque así dice la Biblia. Es muy cómodo decir: Señor, tú conoces, pero Dios quiere ver que doblemos nuestra rodilla, que le podamos expresar con esas palabras exactamente lo que sentimos, lo que estamos viviendo. Dice la Escritura, vaya conmigo si es posible, en el verso número 31, Mateo 6:31. Aunque es verdad, Dios sabe todo lo que tú necesitas, pero tienes que pedirle. Dice en Mateo 6:31: no os afanéis, no te preocupes, pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, y aunque ellos buscan todas esas cosas, el Padre Celestial sabe, verso 32, que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Hasta ahí estamos bien? El Padre sabe que tienes necesidad. O sea, no te preocupes por qué comerás, qué vestirás. Sabe que en este tiempo mucha gente está preocupada por esas situaciones. Pero Dios hoy te habla y te dice: no te preocupes, tú que estás en tu casa, no te preocupes, porque Dios sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Pero el hecho de saber que Dios sabe que tenemos necesidad no quiere decir que no hemos de pedir, sino al contrario, es el tiempo de pedirle a Dios. Porque inmediatamente después de este versículo, el Señor les enseña a pedir, y la única manera de pedirle a Dios es en oración. Verso número 9 dice: entonces debemos de orar de la siguiente manera: vosotros pues oraréis así. Está diciendo, ustedes tienen que aprender a pedirle a Dios orando. Cuando yo era joven, sabía que lo iba a hacer. Cuando yo era joven, recuerdo que cantábamos una canción que nos hacía llorar. Todavía nos hace llorar cuando la cantamos.
Si tú hablas con Dios, orando, cualquier necesidad, orando, descansad en el Señor, las penas y el dolor, orando, bendita oración, orando. Y Jesús les enseñó a orar, a pedirle a Dios, a hablar con Dios, y la única forma es orando. Y él en el contexto nos dice: cuando tú ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ahí con tu Padre en lo secreto, que te ve en lo secreto. Ora con Él. Es el tiempo de orar en la intimidad, el de ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, necesito que me ayudes. Yo sé que tú conoces lo que estoy pasando. Sabes que tal vez tengo escasez económica. Sabes que tal vez que estoy enfermo. Sabes que tal vez me siento solo o sola. Tú lo sabes todo, Señor. Pero yo te pido, Señor, que tú suplas en mi soledad con tu compañía, con tu presencia. Que tú suplas la provisión en mi alacena. Que tú suplas, Señor Dios, la sanidad de mi cuerpo. Tenemos que ser específicos con el Señor. Si usted lee cuando el Señor enseña el Padre Nuestro, en el verso número 11 Él dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En otras palabras, cada día tenemos que decirle al Señor: danos el pan nuestro de cada día. ¿A cuánto les gusta el pan recién salido del horno? Ay, riquísimo. Usted no ha pasado por el centro comercial, por el área de panadería, y apenas está saliendo el pan y huele a pan fresco. ¿Y qué le dice su corazón? La verdad, ¿qué le dice? Y más si no ha comido, no ha almorzado. Sus pies caminan hacia el pan. Agarra una charola. Y no agarra uno, agarra dos, agarra tres, agarra a Dios todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches. Ir a la presencia del Señor y pedir la provisión para cada día. Dios sabe, Dios ve, y Dios te va a recompensar con lo que tú necesitas. Lo importante es que tú estés convencido, convencida, que Dios está viendo tu aflicción como vio la aflicción de Agar, y que Dios está viendo tu necesidad y que Dios va a intervenir en tu vida. Vaya conmigo a Santiago capítulo número 4, verso número 1. Santiago dice lo siguiente, haciendo referencia a lo que estamos mencionando: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, coméis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Todo porque no pedís. ¿Cuál es el problema? No pedimos. Y si no pedimos es porque no tenemos un tiempo de comunión, de oración con Dios en lo secreto. Y si las circunstancias no cambian es porque Dios nos está diciendo: tienes que ir a mi secreto. Tienes que ir al secreto de Dios, tienes que ir a la intimidad de Dios. Y ahí en lo íntimo, donde tu Padre te ve, donde tu Padre sabe, Dios te recompensará. Dale un tiempo a Dios para buscar su presencia en los tiempos de dificultad. Las cosas no van a venir solamente porque le digas: Señor, ayúdame. No, la Biblia es muy clara que cuando uno se humilla, Dios lo exalta. Y para humillarse tenemos que postrarnos al polvo si es necesario, para que Dios pueda levantarnos en el momento difícil y darnos la victoria. Quiero decirte que toda aflicción, todo proceso difícil, todo desierto es temporal. Será algo que pasará, porque más adelante los que confiamos en Dios nos espera una recompensa. Nos espera el Canaán, nos espera esa tierra prometida de bendiciones de parte de Dios. Pero sigue diciendo el verso número 3, Santiago 4:3: pedís o pides y no recibes. ¿Por qué a veces pedimos pero no recibimos? Porque pedimos mal. Pedimos para gastarlo en nuestros deleites. Pedimos para satisfacer nuestros deleites. Y no pedimos para que nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, nuestro temor a Dios sea más fuerte cada día. Muchas personas cuando están en la necesidad buscan a Dios. Dios suple la necesidad y se olvidan de Dios, porque buscaron solamente suplir su necesidad, saciarse,
y nunca buscaron agradar a Dios. El buscar lo que tú quieres es dejar de buscar a Dios. El buscar a Dios es dejar de buscar lo que tú quieres. Y cuando tú aprendes esto, tú puedes dejar a un lado todo lo que está en el mundo y puedes dejar que Dios esté contigo, porque si Dios está contigo, lo tienes todo. Tienes todo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Es muy importante que como hijos de Dios aprendamos a pedir, porque Dios sabe, sí, pero hay que pedir. Bartimeo estaba ciego, estaba ahí sentado en la orilla de un camino, y al oír el bullicio de la gente, escucha y él pregunta: ¿qué es lo que está sucediendo? Y le dicen: es Jesús el Nazareno que va a pasar por aquí. Entonces él se levanta inmediatamente y dice: Jesús, ten misericordia de mí. Y trataban de callarlo: cállate, no me molestes al maestro. Y él gritaba: Jesús, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús lo escucha y le manda a llamar y le dice: Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Imagínese, Bartimeo ciego, y se acerca y Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Casi Bartimeo por dentro dice: Señor, pues ¿qué no estás viendo? Tú lo ves todo, yo no veo nada. Dios todo lo ve. Pero Bartimeo no cuestionó: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo pidió, supo pedir específicamente, solamente dijo: que recobre la vista. Y el Señor le dijo: así sea. Y recobró su vista. A veces las oraciones más sencillas son las más eficaces, porque no basta en la palabrería que tú puedas dar para convencer a Dios, sino tiene que ver con tu corazón, en lo secreto. La oración de fe, la oración del justo, puede mucho, es eficaz, pero tenemos que aprender a pedir como conviene, a pedir como Dios nos enseña, no con mucha palabrería, sino simplemente declarar lo que necesitamos de manera específica. Dice la Escritura que después de que él fue sanado, en verso 43, después de que él vio, le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo vio aquello y dio alabanza a Dios. Todo el público, todas las personas vieron lo que Dios hizo en Bartimeo. Sabes que Dios va a hacer que todos los que están a tu alrededor vean cómo Dios va a suplir aquello que estás necesitando, y eso va a hacer que glorifique el nombre de Dios. Quiero terminar esta mañana diciéndote: si Dios todo lo ve, todo lo sabe, y Él nos recompensa supliendo nuestra necesidad, entonces no te preocupes. Dile al que está a tu lado: no te preocupes. Familia que estás allá en tu hogar, no te preocupes. Es que mi esposo, no te preocupes. Es que la comida, no te preocupes. Es que los recibos, no te preocupes. Es que la escuela, no te preocupes. Cuando tú aprendas a soltar esas cargas en lo secreto de Dios, entonces tú verás cómo Dios va a suplir tu necesidad, y toda tu familia verá que es Dios el que está proveyendo y respondiendo a tu petición o a tu necesidad que te estaba afligiendo. Es importante que tú empieces a buscar a Dios y que empieces a clamar a Dios en lo secreto, y en eso secreto encontrar la recompensa de Dios. Dice la Escritura, vaya conmigo en Mateo 6:31, 6:32 y 6:33. Concluyo con esto. No te preocupes, dice una versión, o no te afanes, pues diciendo: ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Verso número 32. Sabe vuestro Padre que tiene necesidad de todo esto. Verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿En qué momento llegará la recompensa? Cuando busquemos a Dios. Buscad en primer lugar a Dios sobre todas las cosas, y entonces vendrá tu recompensa. Dios va a obrar. Todo esto va a ser suplido. Déjame decirte algo. Es muy importante que tú pongas a Dios en primer lugar en tu vida. En lo secreto, Dios se da cuenta cómo vives, todo lo que haces. Y en eso secreto, en base a ese secreto, esa intimidad,
de que Dios vea que le buscas con un corazón genuino, sincero, transparente, Dios va a suplir tu necesidad y te va a recompensar. Hago un pequeño paréntesis. Cuando yo era joven, lo sabía otra vez, trabajé en una empresa. Fueron 3 empresas donde trabajé, pero en la segunda empresa donde trabajé, ya pastoreando este lugar, trabajaba y pastoreaba a la vez. Recuerdo que cuando me contrataron, yo pude poner mis condiciones, porque ellos decían que había mucho trabajo y que se trabajaba pues prácticamente toda la semana, los domingos también, que el domingo era el día de más trabajo porque era una constructora de casas y pues había que trabajar aún los domingos, y que en el caso mío tendría que trabajar los domingos. Yo les dije, yo no puedo trabajar los domingos. Soy pastor y para mí el cumplir con Dios y con la iglesia es una prioridad, es un compromiso con Dios. Y ellos, al ver mi currículum o mi experiencia, dijeron, bueno, está bien, vamos a ver cómo lo manejamos, pero entonces va a ser de lunes a viernes, y el horario va a ser de 8 de la mañana a 7 de la tarde, para que el sábado no venga. Le dije, no puedo tampoco, porque tengo reuniones entre semana. Así que pues yo voy a aceptar el trabajo, siempre y cuando sea que yo salga a las 4 o 5 más tardar de la tarde para poder llegar a la iglesia y compartir. Y pusieron peros y yo seguí insistiendo, es que para mí mi prioridad es Dios, no este trabajo de la empresa. Y aún así ellos dijeron, está bien, vamos a, porque iba recomendado por el gerente, muy bien, vamos a aceptar el que tengas ese horario, y bueno, te vamos a poner una oficina aquí en Guadalupe, allá por Miguel Alemán, por aquel lado. Y yo dije, bueno, está bien, pónganme la oficina, pero yo no puedo estar encerrado en la oficina. Pero es que necesitas trabajar en la computadora. En ese entonces, hermanos, yo fui el primer empleado, ni los dueños traían una computadora portátil. Y yo les dije, bueno, cómprenme una computadora portátil, una lap, y yo voy a traer la lap, yo voy a andar en todas las construcciones y yo puedo hacer el trabajo donde quiera que esté. Sí, pero ¿cómo nos vamos a comunicar para la información? No, tan sencillo, cómprenme un radio. Y con un radio, donde quiera que yo esté, yo les hablo por teléfono. Muy bien. Les pareció bien la idea, le presentaron a los dueños dijeron, está muy bien, es algo que nunca hemos manejado. Y los dueños dijeron, pues cómprenle la lap, pero compren otras 3 para los otros 3 dueños. Y ellos tenían también sus lap ahora iniciando en sus trabajos. Ahí no termina todo, dice, bueno, su equipo de trabajo van a estar contratando en recursos humanos. ¿Qué gente es la que usted necesita? Permítame yo escoger a mi gente. Porque si yo voy a trabajar en esta empresa es porque creo que Dios va a bendecirlos y los va a ayudar. Déjenme escoger a mi gente. Y entonces yo empecé a contratar personal cristiano de aquí de la iglesia. Y empezaron a trabajar conmigo ahí en la empresa. Y fueron varias personas, casi eran líderes la mayoría. Estaban conmigo trabajando porque eran de toda mi confianza. Y claro que salimos adelante, la empresa salió adelante y quedó una historia. A tal grado que en el norte apareció el nombre de un servidor diciendo que era un empleado que había cumplido con expectativas para esa empresa. Y lo digo no para vanagloria personal, lo digo porque en lo secreto, en la búsqueda de Dios y poniendo a Dios en primer lugar, Dios te pone y te recompensa en lo público y te pone en lo más alto. Dios te va a ir llevando en posiciones hasta que tú estés en el lugar que tú sueñas y anhelas, pero tienes que poner a Dios en primer lugar. Si tú no pones a Dios en primer lugar, siempre vas a estar en esa posición y tal vez siempre con el temor de que te puedan correr. Yo me di el lujo de renunciar. Cuando yo decidí dedicarle el tiempo completo a la iglesia, presenté mi renuncia al dueño. Y era una renuncia irrevocable porque me iba a dedicar ahora a trabajar en otra empresa, que era la empresa de Dios. Dice el verso número 33, en primer lugar, su justicia, lo que es justo, todo lo demás vendrá por añadidura. Por lo tanto, no te preocupes. Simplemente busca a Dios, no te afanes por el día de mañana, no te afanes por el vestido, por el que vas a comer, el que vas a beber, por lo que necesita tu cuerpo o lo que vas a vestir. Simplemente mira las aves del cielo, cómo ellas no trabajan ni hilan, pero Dios las alimenta. ¿Qué acaso Dios no tendrá cuidado de vosotros, hombres de poca fe, de la misma manera o más aún?
Claro que Dios te va a bendecir más que a los pájaros, más que a las flores del campo, que ni siquiera Salomón se vistió como alguno de ellos. Pero Dios dice que Él tiene cosas más que lo que puede hacer para las flores o los pájaros, porque somos sus hijos, porque somos su creación. No te preocupes, porque si tú te preocupas, estás cargando una carga que no debes de llevar. A veces, en lo secreto, cuando le pedimos a Dios, le decimos: Señor, esta es mi necesidad, ayúdame. Pongo en tus manos, Señor, el que tú seas el proveedor y que tú suplas todo lo que me hace falta. Y dejas de orar y empiezas a vivir tu vida diaria y estás preocupado porque estás pensando en qué es lo que vas a comer. Cuando tú oras al Padre en lo secreto, no te preocupes, Dios va a proveer. Jehová proveerá.